¿sí? Y todos nos ponemos en esta posición de saludo a la cámara como inicio de curso. ¿Sí? Todos saludamos hacia la cámara como inicio de curso. Se siguen conectando todavía muchos compañeros. Listo. Ahora sí. Le voy a pedir ahora sí que podamos todos suspender el uso de cámara. Todos me incluyo debido a que, repito, estos son los tiempos que el ancho de banda se consume más y en algunos casos se les puede cortar. Así que la reducción de repente de la cámara puede ayudarnos a todos. ¿Sí? Me confirman si pueden visualizar, en este caso ya nuestras diapositivas del día de hoy. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio. Les voy a pedir a todos, ya llegamos a la capacidad de sala, así que les voy a pedir que por favor no estén manipulando el audio, ni encendiendo ni apagando micrófonos. En caso por ahí alguien encienda, yo voy a estar apagándolo. El tema que nos trae el día de hoy es prevención para reinicio de labores ante el COVID-19. Bienvenidos, hoy 27 de abril del 2020. Siempre procedo a presentarme primero que nada. Mi nombre es Marcos Antonio Colonia de Romero. En adelante con toda la confianza y especialmente para aquellos que ya nos siguen hace varios días y los que son nuevos, díganme adelante Marcos por mi nombre. ¿Quién soy? Bueno, a nivel profesional, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Actualmente estoy cursando un MBA en la Universidad Tecnológica de Perú. Cuento con estudios de posgrado en prevención de riesgos laborales, en habilidades directivas, en sistemas integrados de gestión, en sistemas contra incendio y edificaciones, en seguridad y salud ocupacional, en gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Tengo ya un promedio de 10 años de experiencia en el sector industrial, retail, hidrocarburos y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Pues soy facilitador, soy instructor, consultor y auditor certificado en las siguientes normas: ISO 45001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 37001, ISO 14001, SA 8000, ISO 26000 e ISO 31000, certificado por las instituciones como SGS, IRCA, PSB y DRI International. Adicionalmente, este material, y lo vuelvo a dejar en consideración para ustedes, este material va a quedar con ustedes, así mismo estoy dejándole mis datos de contacto, ¿sí? Y asimismo mis números telefónicos y correos si es que hubiese alguna pregunta, consulta en adelante. Bien. El tema que nos trae y nos concentra el día de hoy: prevención para reinicio de labores, en este caso, labores frente y ante al COVID-19. Para aquellos que son nuevos, igual para los que ya conocen, nosotros tenemos siempre nuestro contenido durante este proceso de formación. Vamos a iniciar con un foro definitivamente. Luego vamos a proceder al desarrollo del material que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a tener una fase de preguntas y de participación. Muy agradecido como siempre a todos los participantes, porque hay preguntas que de repente durante el proceso yo no puedo contestar. Sin embargo, varios compañeros que ya manejan y comprenden el tema siempre nos están apoyando a poder absolver consultas. Muchísimas gracias a todos ustedes. De esto se trata, justamente de compartir conocimientos y compartir experiencias. Les voy a pedir y les voy a solicitar encarecidamente que las preguntas dirigidas hacia mi persona solo las manejemos en el momento que ustedes vean la diapositiva que dice hora de preguntas. Solo en ese proceso me voy a dedicar a poder contestar preguntas. Antes no, porque podríamos desviarnos en el proceso de formación.
Luego de las preguntas de participación, vamos a proceder a una evaluación de aprendizaje, que para este caso va a ser una evaluación solo de 5 preguntas. Esa evaluación inclusive, igual que todos nuestros webinars anteriores, va a tener una competencia de 3 primeros puestos, los cuales van a ser acreedores de cursos de más horas que vamos a brindar para el mes de mayo. Asimismo, vamos a culminar con la encuesta de satisfacción del día de hoy. Y para eso, para iniciar con nuestro foro, les voy a pedir que todos ingresemos en este momento a www.menti.com y utilizamos el código 798162. La pregunta del día de hoy de este foro es, ¿qué palabras vienen a tu mente al oír COVID-19? ¿Sí? Todos ingresamos para hacer nuestro foro del día de hoy a www.menti.com y utilizamos el código 798162. La pregunta del día es, ¿qué palabras vienen a tu mente al oír COVID-19? Y bien, acá tenemos la pantalla, ya tenemos ciertas ideas de palabras que están viniendo a nuestras mentes al oír la palabra COVID. Por ejemplo, pandemia, desinfección, contagio, virus, muerte. Uf. Especialmente porque los medios de comunicación son los que nos hacen estar al tanto de todas estas palabras que en este momento ustedes están colocando. Aquellos que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, pues estamos volviéndonos locos con respecto a los procesos de desinfección, que en algunos casos han iniciado de forma exagerada y sin embargo la entidad en Perú, que en realidad es la única autorizada, la oficial de poder brindar las medidas preventivas, ya nos ha indicado de que hay medidas de desinfección que no son adecuadas, como por ejemplo los túneles de desinfección, por el daño más que nada que pueden generar. ¿Qué más? ¿Qué más? Contagio. Repito, la página donde ingresan es www.menti.com y el código se encuentra en pantalla, 798162. Las palabras que ustedes vean al centro de esta plataforma son las palabras que más se están repitiendo. Significa que a muchos se nos está haciendo mucho más conocido al escuchar COVID, virus, pandemia, caos, fiebre, muerte en todos sus sentidos a nivel mundial. Oportunidad, y esto también es excelente, porque es cierto, frente a cada calamidad que pueda venir, hay que buscar la oportunidad. Para muchos emprendedores, ya pasamos de la fase, se podría decir, de resignación, y ahora estamos en la fase justamente de búsqueda de oportunidades. Y he encontrado a muchos colegas que están en esta fase. Salud, prevención, virus sin cura por ahora, excelente. Es uno de los temas muy importantes que vamos a tratar en el curso. Es un virus sin cura por ahora. Y al ser un virus sin cura por ahora, tiene muchas de las proyecciones. Muchos piensan que en este curso o con un protocolo o al crear excelentes protocolos ya puedo volver a mi actividad de trabajo como si nada pasara. Desde ya saquémonos esa idea. O sea, no se va a lograr. Ni el mejor protocolo va a lograr que podamos volver a nuestras actividades como eran antes. Saquémonos esa idea de la cabeza. Es más, compañías donde los regímenes de seguridad son muchísimos más estrictos, hoy en día, justo hoy día en las noticias habían pasado de ya la cantidad de contagiados que se han producido dentro de las instalaciones, por ejemplo, va a decir las mineras. Excelentes. En realidad menciono muchas porque hay varias mineras que hoy día justamente han salido incluso con sus primeros casos y otros con casos ya generalizados, a pesar de los buenos protocolos, los estándares de seguridad que se puedan tener. Así que de una vez, saquémonos de la cabeza que un protocolo va a darnos solución para que volvamos a nuestras actividades tal y como las conocíamos antes. No va a pasar. Excelente, muy bien. Entonces, ya tenemos las ideas principales de nuestro foro del día de hoy, así que volvemos a nuestra actividad del día.
Para ello, primero que nada, ¿qué cosa es el coronavirus? Les consulto y les indico a todos aquellos que nos acompañan por primera vez. La única vía de comunicación que vamos a tener expositor y participantes es a través del chat. Entonces, yo voy a estar haciendo constantemente preguntas a través del chat para que todos los que estemos conectados podamos ver justamente qué criterios tienen con respecto al punto en específico que vayamos a ir tocando. Entonces, primero que nada, ¿qué cosa es coronavirus? ¿Qué es coronavirus? Pues acá les estoy dejando la terminología oficial a nivel mundial, gracias a la Organización Mundial de la Salud, y que ha sido acogida también a través de nuestras normativas y nuestro Ministerio de Salud. Los coronavirus, porque valga decirlo, son muchos en realidad, son una amplia familia de virus. Yo soy uno de los que me incluyo, que pensábamos que coronavirus es el virus actual que está causando las enfermedades de ahora, pero en realidad son muchos coronavirus e inclusive actualmente todavía se siguen haciendo los estudios al que se ha denominado COVID-19. Todavía se está estudiando. O sea, ni siquiera se tiene todas las cualidades identificadas de este virus, sino también ya tuviéramos una cura, ¿no? En realidad, estos virus pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias graves, como la estamos viendo en este caso. Actualmente se investiga, si bien es cierto, a uno de los coronavirus surgidos en la ciudad de Wuhan, en este caso China. Todos tenemos conocimiento que en China es el índice o se predice que fue donde inició todo, porque todavía hay ciertas especulaciones que pueda que se haya iniciado en otro lugar o que fue colocado, etc. Pero sin embargo, con la información oficial que se tiene es que inició en China y a este se le ha denominado COVID. ¿Qué significa COVID? CO de la palabra CO de corona, V de virus, la D es de la palabra enfermedad en inglés y 19 porque la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019 hizo oficial la aparición de un coronavirus que estaba produciendo un nuevo tipo de enfermedad con los síntomas que actualmente estamos conociendo. ¿Qué tenemos con respecto a este COVID-19? El 80% de los casos presentados en todo el mundo se presentan como una gripe normal y son fácilmente de manejar. Valga decir que dentro de este 80% de que presentan el caso, también hay asintomáticos, aquellos que no han presentado ningún tipo de caso y aún así tienen el virus. Y que valga decir para nuestros protocolos o medidas de seguridad, de prevención que querramos hacer en nuestras organizaciones, es el punto más difícil de controlar. ¿Cómo controlas o cómo detectas a un trabajador que no tiene síntomas que ya han sido estudiados con respecto al coronavirus y aún así puede que tenga el virus? Entonces, repito, mientras que no exista una cura, por ahí lo dijeron también en el foro, que es una enfermedad que aún no tiene cura, mientras que no exista una cura, no podríamos decir que estamos completamente libres a este nuevo peligro, a este nuevo riesgo. Y frente a esto que menciono, les voy a pedir que vayamos enfocándonos también a nuestra base teórica con respecto al hiper C. Si queremos controlar, porque todo esto es básicamente para poder prevenir y controlar un peligro. Entonces, si no atacamos el peligro a la raíz, que en este caso es tratar de eliminar el peligro, y podríamos hacerlo a través de una vacuna o algo que parezca similar, mientras que no pase ello, definitivamente cualquier medida de control no va a ser 100% efectiva. Entonces, en tanto, el 20% de estos que presentan el coronavirus pueden hacer una complicación menor, pero de los cuales el 10% en su mayoría siempre están necesitando hospitalización. Eso es el estudio que se tiene actualmente a nivel mundial. ¿Cómo se transmite? Bastante cuidado y esto es importante saberlo porque son los focos que nosotros tenemos que detectar para poder hacer nuestras medidas de control y mitigación. ¿Cómo se transmite? Pues de persona a persona, a través de gotitas que expulsa una persona que está enferma. O sea, la transmisión definitivamente se va a dar cuando una persona está enferma. Y se transmite a otra persona a través de, ya sea al hablar, ya sea al toser o al estornudar. Ahora, acá es importante. Lo que se expulsa son las gotitas.
O sea, si bien es cierto, hay controles que ya se están dando, pero lo que tratan de controlar en realidad son las gotitas que expulsan las personas que tienen esta enfermedad. Gotitas que no solamente es necesario que se transmitan de persona a persona, porque también se pudiera ver o se pudiera dar que esas gotas quedan pegadas a otro tipo de estructuras materiales y nosotros tenemos constante de forma, o tenemos contacto de forma constante. Las gotitas pueden ser inhaladas por las personas que están cerca del enfermo, como también quedarse en superficies como cuáles. Por ejemplo, las barandas de las escaleras. ¿Qué organización cuenta con barandas, sean escaleras o sea el ingreso de su organización? De repente en una rampa, casi todas las organizaciones tenemos una rampa y estas tienen barandas. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de superficies? Los famosos comedores, ya sean nuestras mesas, sillas, utensilios, los hornos microondas, las refrigeradoras. Entonces, tenemos varios elementos donde pudiese darse el contacto y pudiera quedarse también estas gotitas expulsadas por personas que ya poseen la enfermedad del COVID-19. En oficinas, nuestros equipos telefónicos, los lapiceros, los elementos de oficina, ya sean los mismos escritorios, las sillas, los papeles del trabajo, etc., etc. Cuando hacemos contacto de ingreso o salida de un ambiente, tenemos pues las manecillas, tenemos las chapas, como los conocen algunos, y estas son las que actualmente están teniendo mayor contacto. A diferencia de repente algunos que puedan estar colocando ya medidas de control automáticas, de ingreso y salidas automáticas, con puertas de ingreso y salida automáticas. En el caso de los vestuarios para trabajadores que netamente operativos, que siempre tienen que hacerse un cambio de vestimenta, los lockers. Ahora, a raíz de esto, que solamente colocaba algunos, valga decir, el virus ingresa a nuestro organismo y hay que tenerlo claro cuando nos tocamos tres fuentes importantes del cuerpo: los ojos, la nariz y la boca. Valga decir que en estas tres partes del cuerpo se generan fluidos que son los que permiten el ingreso del virus a nuestro cuerpo. Sacámonos de la idea de que se transmite a través de la piel. No se transmite a través de la piel. Si bien es cierto, ¿por qué hay que lavarnos las manos constantemente? No porque a través de las manos nos contagiemos, sino porque a través de las manos podemos acceder o podemos tocar estas posibles gotas que se dieron o que salieron de una persona que estuvo enferma y que pudo haber tenido contacto con cualquier superficie. Entonces, ahí es que nosotros adquirimos el virus al momento que lo tocamos. Y si el momento que tocamos hacemos una conexión directa, un contacto directo con nuestros ojos, nariz y boca, pues estaríamos expuestos a este nuevo virus. Entonces, acá empezamos con una pregunta en el chat. ¿Qué otro tipo de superficies, fuera de las que acabo de colocar en imágenes, tenemos constantemente en las empresas que están en constante contacto por personas y donde pudiera darse la vulnerabilidad de que estas gotitas expulsadas por personas con el virus pudieran generarse? Archivadores, excelente. Las herramientas de trabajo, excelente. Computadoras, los lavatorios. Vale decir que sí, los servicios higiénicos, por más que sean servicios higiénicos, tienen elementos que tienen contacto para todo. Imagínense que una persona estornude y se quede en el piso o se quede en las paredes, y a veces uno tiene pues contacto también con esas paredes. El nivel de limpieza es extremo en estas partes. Las llaves, los biométricos, excelente. Por eso que también una de las primeras medidas fue que ya no se empezara a tomar asistencia a través de biométricos, sino que volviéramos al método antiguo con tal de evitar el contacto. Los ascensores, excelente, y especialmente porque es un foco de aglomeración de personas. Los metales, papeles, materiales, suministros. Más específicos, si bien es cierto, ya sabemos y hemos visto en todos los medios de comunicación qué tipos de materiales y en cuánto tiempo puede quedarse el virus dentro de estos materiales, pero aterrizando un poco más al punto, dentro de nuestros trabajos actuales, ¿cuáles son todos esos materiales donde sí se pudiera quedar impregnado estas gotas con el posible virus? Los formatos en físico, importantísimo, los formatos en físico, especialmente si van de mano en mano, los equipos de protección personal, especialmente porque no, aún así en la actualidad no podemos evitar que se empiecen a dar los equipos de protección personal a distintas personas. Si bien es cierto, el EPP por naturaleza es personal y solo personal, muchas veces entre los trabajadores se lo siguen compartiendo. Es una muy buena idea tener basureros con pedales para no estar tocando constantemente el basurero.
los mouse, y va a decir quiénes ahorita en este momento no están tocando un mouse. Mi caso, yo estoy ahorita con un mouse, sin mi mouse no puedo hacer nada absolutamente. Y bien, hay una infinidad de elementos que a veces nosotros no solo... Y ya orientándonos un poco, si es que ustedes están dispuestos ya a empezar a hacer sus protocolos de seguridad para las organizaciones y sectores donde ustedes están, percátense de que hay muchos lugares más de contactos posibles que a veces no se consideran. Lo primero que uno piensa es las herramientas de trabajo y lo que tienen primer contacto, pero sin embargo obviamos aquellos elementos que son utilizados en común. Repetía, los hornos microondas, las refrigeradoras, las sillas, las mesas, las perillas de puertas, etc, etc. Siempre pensemos y revisemos si es posible todos los detalles en nuestros ambientes de trabajo. Continuamos. ¿Cuáles son los síntomas generales? Y también van a decir que no nos podemos confiar nuevamente de los síntomas. Si bien es cierto, estoy compartiendo con ustedes información oficial, sin embargo, dentro de la información oficial, también con respecto a síntomas, y lo vuelvo a decir, existen personas que tienen el virus y sin embargo no han presentado ninguno de los síntomas. Y allí es el reto más grande que tenemos los encargados de seguridad para poder hacer ese tipo de detecciones de personas que pudieran ir a trabajar y de verdad no están presentando ni un síntoma. Los síntomas principales que ya han sido denotados son la tos, el dolor de garganta, la dificultad para respirar, congestión nasal, y han considerado también que la congestión nasal que se da es seca, no necesariamente tiene un fluido líquido, y la fiebre. Los síntomas pueden aparecer de forma gradual y no se manifiestan de la misma manera en todos los casos. Algunos consideran unos 2, 3 síntomas, no necesariamente toda la cantidad de síntomas, y algunas personas, como ya les he dicho, no presentan síntomas. Entonces, para denotar de forma práctica los síntomas principales, también se han denotado los 3 siguientes, que son la fiebre, la tos, la falta de aire y cansancio. Una vez que se determinan estos 3 síntomas de forma inmediata, pues ya hay que proceder a los siguientes pasos que ya están considerados en nuestro país. Medidas de prevención generales. Medidas de prevención generales básicamente, y esto sí tienen que estar en todos nuestros protocolos, porque esto ya ha sido estipulado como medidas preventivas. Protocolos para cualquier tipo de organización, e incluso hasta para casa. La primera, lávate las manos hasta el antebrazo. Siempre el lavado tiene que ser hasta el antebrazo. Y es más, esto se hace por un periodo de 20 segundos utilizando el jabón. Ya ha sido comprobado que el virus, el COVID-19, tiene dentro de sus componentes una capa adiposa, por la cual el jabón es un elemento muy importante que ayuda justamente a eliminar esta capa y lo hace mucho más vulnerable para que pueda eliminarse. Entonces, el lavado de manos sigue siendo la medida más importante dentro de estos consejos que se puedan dar. Una pregunta muy importante, y esa sí la procedo a contestar porque es necesario que ustedes sepan de dónde sale toda esta información. Ministerio de Salud. Yo les voy a dejar en esta misma presentación incluso los links para documentación peruana y para documentación internacional que les va a servir como gran guía para que puedan hacer sus protocolos, sea del MINSA a nivel Perú, sea la Organización Internacional de Trabajo, que también está trabajando fuerte en estos temas, y definitivamente de la matriz principal, que es la Organización Mundial de la Salud. Siguiente medida y consejo. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo. Jamás y nunca se haga con las manos directamente, debido a que las manos son los que tienen contacto directo con cualquier cosa que podamos manipular, ya sea en el ambiente de trabajo o ya sea en casa. Entonces, acá tenemos estas dos medidas que son muy importantes. Algunos dirán, oye, pero esas medidas ya las he encontrado en diferentes lados. Es cierto, y estas van a seguir siendo las medidas de prevención mientras que no tengamos una cura específica o que podamos eliminar el peligro desde la raíz. Estas van a seguir siendo sí o sí. No te toques, y esto es importante, los ojos, la nariz y boca, porque ya habíamos detectado dentro del principio de cuáles son los medios de contagio
y esto ingresa a nuestro cuerpo básicamente por los ojos, por la nariz y por la boca. Así que no sería lo adecuado que se puedan tocar estos miembros del cuerpo. Y asimismo, si es que se llegara a hacer, siempre debiera ser después del correcto lavado de las manos. Solo si no se contara, porque seamos sinceros, tenemos diferentes tipos de organizaciones ubicados en diferentes lugares y con diferentes tipos de recursos. Algunos no tienen todos los recursos. Entonces, si es que no se contara con agua y con jabón cerca, no es medida principal, o sea, no es que reemplace el agua y el jabón, sino que pudiera generarse o pudiera utilizarse como segunda aplicación el gel antibacterial. Tomar en cuenta que esto no debe reemplazarse para el lavado de manos. En algunos casos, ya incluso se viene utilizando el alcohol en gel luego del lavado de manos como una medida secundaria o de confirmación de la medida de control. Ya dependerá también de los recursos de la organización. Pero, sin embargo, acá están las medidas mínimas. Siguiente. Evita el contacto directo con personas que muestren síntomas, como lo son del resfrío o gripe. Y de preferencia y siempre mantente mínimo 1 metro de distancia promedio, como mínimo. Importante. Cuando utilices papel higiénico o pañuelos descartables, por ahí mencionaban lo de las mascarillas, correcto, también podríamos considerarlos aquí. Asegúrense de que estos sean descartados en un basurero y luego de hacer ese descarte, siempre la medida principal, el lavado correcto de las manos. Si usas mascarillas quirúrgicas y tengamos en cuenta con respecto a las mascarillas, porque ahorita se ha hecho, incluso si ustedes ingresan a las redes van a encontrar varios posts donde dicen quién vende mascarillas, incluso están buscando las N95 certificadas etc. Si bien es cierto el miedo y lo colocaron en el foro, una vez que escuchan COVID-19 lo primero que viene es miedo, miedo, ¿por qué? Porque viene la muerte y casi todo es negativo, porque nadie me ha puesto por ahí una palabra que me pareció importante de oportunidad, pero aún así la gran mayoría piensa en todo lo negativo. Y entonces ese temor hace que de repente nos desinformemos o no tomemos la atención que aquellos que están utilizando o deben utilizar las mascarillas quirúrgicas deben ser específicamente aquellas personas que se dedican al tema de la salud, o los profesionales de la salud, mejor dicho. Y básicamente las mascarillas quirúrgicas solo se deben utilizar cuando existe una sospecha de que hay infección, porque pueda darse tos, estornudos, o porque posiblemente necesite salir de casa por algún motivo que esté permitido, a pesar de que, del momento que vivimos del aislamiento social obligatorio. Por ahí también me preguntan sobre el tema de los guantes. Vale decirlo, el guante te ayuda muchísimo también cuando estás en constante contacto con elementos. Ahora, también están saliendo algunos informes y los que tienen que salir oficiales tienen que ser del Ministerio de Salud, que mencionan que incluso el uso de guantes es mucho más perjudicial para una medida preventiva. Antes que el guante, la medida que sí o sí debe prevalecer y la tenemos dentro de esta presentación y debe estar en el protocolo es el lavado correcto de manos. Va a decir que nuestras manos ya tienen su propia protección, que si los lavamos adecuadamente es mucho más seguro que estar utilizando guantes descartables o guantes de protección. Bastante cuidado también con el tema de uso de mascarillas quirúrgicas, porque ya, y esto es una realidad y también está pasando en el mercado actual, las mascarillas, luego de ser utilizadas, si ustedes no las descartan adecuadamente, ya sea un corte, una ruptura, existen personas inescrupulosas que incluso ya salió en noticias que estuvieron haciendo lavado, planchado y nueva puesta en venta de las mascarillas ya utilizadas. Entonces no creo que alguno de ustedes esté eh, no expuesto a este tipo de personas, ¿no? Entonces, bastante consideración también en cómo se está haciendo la disposición de estos residuos. ¿Dónde comunicarse para recibir atención si presentas los síntomas? Y esto se da ya sea en tu casa o sea dentro del área de trabajo. Y esto debe estar en el protocolo también que ustedes puedan crear para prevención de propagación del COVID en sus instalaciones.
Llamen al número 113, que es una línea gratuita desde el operador de cualquier telefonía. Actualmente, y valga decirlo, a través de lo que hemos estado mirando noticias, se han activado muchísimos más números. Me parece que son un promedio de 3 o 4. Sigue siendo el oficial el 113, pero también tenemos, por ejemplo, el 117. Si no funcionan los números telefónicos, no me están atendiendo, pues tengo otros medios, por ejemplo, el WhatsApp. Entonces, también existe un número de WhatsApp que es el 9528-42623. No me atienden quizás por el 113, no me atienden a través del número de WhatsApp. Tengo otro medio aún de comunicación. En este caso es el info, a través de un correo electrónico, infosalud@minsa.gov.pe. El número 107 también es otro número que se ha habilitado para estos temas de comunicación. Y valga decir, a través de, adicional a estos medios, nuestros números de emergencia nacional también están haciendo un direccionamiento adecuado para estos procesos, ya sean los bomberos, el 116, el 105, la policía o cualquier otro número de emergencia que nosotros podamos tener al alcance. Todos, actualmente, todo el país está trabajando para hacer procesos de prevención frente al COVID. Importante. Y esto es muy importante porque podemos encontrar muchísima información en Internet. Pueden haber muchos profesionales que estemos creando ciertas documentaciones, basándonos en documentación, sea oficial o de repente hasta incluso en no oficial. Muy importante en todos nosotros profesionales. La información oficial acerca de las medidas de prevención y acciones concretas en el ámbito de la salud pública respecto del coronavirus COVID-19 como información para empleadores, para trabajadores, son de competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Significa que si mi información que estoy encontrando de repente para un sector, ya sea de minería, ya sea de construcción, si esta tiene fuente y se ha sido utilizado con información validada por el Ministerio de Salud, pudieran darme un nivel de confianza. Si han sido creadas por un tema de creatividad, bastante cuidado. Pueden existir, pero las oficiales siempre las va a estar entregando en este momento el Ministerio de Salud. Y justamente este curso trata de poder tener esos lineamientos que ya el Ministerio de Salud nos está brindando. Y bueno, se encuentran, lo menciona acá, en una plataforma digital única del Estado. ¿Ya? Entonces, como les repetía, todos los links también se los voy a dejar en esta presentación. Hace 2 días, el día 25, sale este comentario, sale este artículo en el diario El Peruano, donde un abogado constata y nos dice que es un delito contra la salud y nos expresa dentro de este comunicado publicado en El Peruano que las empresas responderán si trabajadores se contagian por incumplimiento de medidas sanitarias. Y lo deja nuevamente claro, que en esta emergencia siguen rigiendo las normas de seguridad contra el COVID-19. Menciona también de que los funcionarios podrían ser investigados por delitos al incumplir las normas contra el COVID-19. Delitos como cuáles: contra el atentado de las condiciones de seguridad y salud, al poner en riesgo la vida, la salud de sus trabajadores, y también por comisión del delito de incumplimiento de medidas sanitarias, al no estar operando en cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno. Entonces, al incumplirse estos dos casos, estaríamos como empresas exponiendo a nuestros empleadores, definitivamente, a temas como delitos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas normativas que actualmente están rigiendo por el COVID-19? Y es lo que vamos a revisar a detalle porque es el tema del día de hoy. Resolución Ministerial 055-2020-TR. Repito, existen varias normativas que podemos tomar como referencias para realizar nuestros protocolos por sector o por empresa. Sin embargo, actualmente existe esta que es obligatoria en Perú, que también ha tomado consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT y aquellas que se vienen generando a nivel mundial. ¿De qué nos habla esta resolución ministerial? Pues nos habla o nos da una guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. Si bien es cierto, esta norma tiene varios artículos, de los cuales vamos a tratar los dos más importantes. Uno
que son las acciones complementarias de prevención y control que pueden adoptar los empleadores y los trabajadores. Y el otro que vamos a considerar son las medidas de la organización del trabajo. Repito, tiene otros puntos, sin embargo, esta es la matriz de esta nueva guía de la prevención de coronavirus ante el ámbito laboral. Acciones complementarias de prevención y control que pueden adoptar los empleadores y los trabajadores. Empezando primero con las medidas de comunicación e información. Aquellos que son profesionales de sistemas de gestión, pues veamos que estos son alineamientos que van a ingresar a nuestro sistema de gestión, sea cual sea. Ahora, definitivamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya se pudiera alinear a estos nuevos requerimientos normativos. Respecto a comunicación e información, ¿qué nos dice? Nos solicita, nos pide y básicamente esto es obligatorio porque ya estamos hablando de que el incumplimiento de esta normativa legal ya se convertiría en un acto ilícito. Entonces, ¿qué es primera obligación que tendremos que tener en consideración? Las oficinas de recursos humanos o las que haga de sus veces, porque tengamos en cuenta que tenemos organizaciones, de repente MIPES, que no tienen un área de recursos humanos, pero sí tenemos personas que hagan de sus veces, conjuntamente con los comités para comités de seguridad y salud en el trabajo para empresas de más de 20 trabajadores o supervisores de seguridad y salud en el trabajo para empresas de menos de 20 trabajadores, pues van a tener que hacer y deben elaborar un plan comunicacional referente a todas las medidas preventivas que se van a adoptar en la empresa. Y en caso sea necesario, el punto de contacto para brindar información y asistencia a las autoridades sanitarias. Significa que si estamos pensando realizar, o ya hay empresas que en este momento están trabajando por el tema de emergencia, pero si hay empresas que van a empezar a nuevamente funcionar, van a tener que tener esta consideración, que siempre va a haber un contacto directo entre empresa y autoridad sanitaria. Repito, el país pasado el tiempo de cuarentena, y lo vuelvo a decir, no va a volver a ser el mismo. Todas las actividades de trabajo, no es que acabe el tiempo de cuarentena y wow, todos volvemos a nuestra actividad de trabajo. No va a ser así hasta que no se haya eliminado el virus por completo. Entonces, mientras que no sea así, progresivamente los trabajadores van a ir volviendo a su actividad de trabajo, solo si es indispensable y necesario que vuelvan a su actividad de trabajo, porque si no, un porcentaje que no hay de otras va a ser trabajos operativos y otro porcentaje va a tener que ser trabajos administrativos, así como también se pudieran dar los trabajos de menor tiempo y a su posterioridad hacer las compensaciones que correspondan. Todo esto nos lo menciona esta nueva normativa. Entonces, frente a esa situación que se va a ir dando luego de que empezamos el reinicio de labores, siempre se va a tener que considerar el contacto empresa y autoridad sanitaria, Ministerio de Salud. Siguiente obligación, preparar y difundir mensajes sustentados en la información oficial que divulga el Ministerio de Salud. Solo información oficial del Ministerio de Salud, mediante charlas informativas. Estas charlas, estábamos conversando el otro día que estábamos hablando sobre capacitaciones, no necesariamente van a ser juntando a todas las personas. Mientras que tengamos este tipo de medida de no, o de aislamiento o de no juntar personas o trabajadores, pues tendremos que ser lo más creativos posibles para poder hacer esas charlas informativas, ya sea de forma digital a través de una plataforma o considerando las medidas de separación adecuadas. Entonces, pero estamos obligados a hacer estas charlas informativas con respecto a lo que se divulga en el Ministerio de Salud. Habilitar puntos de información, puede ser un periódico mural, un portal web, etc., etc., para poder distribuir material informativo y recordatorios, ya sean afiches o otros medios electrónicos donde los trabajadores puedan tener acceso a esta información. Poner a disposición de los trabajadores material higiénico apropiado y suficiente y adoptar los protocolos de limpieza que resulten necesarios. Vale a decir, fuera de tener los materiales de forma física, esta norma nos está obligando a que exista esa disposición, que estén al alcance, de que todos los trabajadores sepan dónde lo pueden encontrar y cómo lo pueden solicitar. Todos los materiales que estén inmersos a la limpieza del ambiente de trabajo o de los elementos de trabajo.
Promover las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud en la empresa. Progresivamente, el Ministerio de Salud sigue colocando medidas de prevención y mitigación ante la propagación del coronavirus. Repito, no existe cura, por tal, no existe una medida que te dé una solución o un control total de esta emergencia. Siguiente, vamos a tener medidas de control. En el anterior vimos las medidas de comunicación e información, pues ahora vamos a ver las medidas de control que nos propone esta normativa. Primero, si los o las trabajadoras que están resfriados refieren que han estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos o casos probables o ya casos confirmados de coronavirus, o de repente, y por ahí lo preguntaron también qué pasaría si vinieron de viaje, ¿no? O que 14 días antes visitaron áreas de riesgo de transmisión de este virus, valga decir, ya en nuestro país, no solamente en el extranjero podemos hablar de áreas de riesgo, sino acá en nuestro país. Y para eso también ya hay varias aplicaciones y hay una formal que nos ha dado el Ministerio de Salud para poder ver cuáles son las zonas donde hay transmisión de virus, donde hay más focos de casos reportados y confirmados. Y esto según la lista oficial de países y bueno, la lista, repito, que en Perú ya se ha brindado con respecto a los puntos donde están los casos de COVID-19. En la página web del Ministerio de Salud también podemos acceder a ello. Se les debe indicar que acudan al centro médico público y privado lo más próximo, lo más cercano posible. Vale decir que el sector público es el que está liderando toda esta situación para hacerse la evaluación médica respectiva o llamar a los números o a los medios de comunicación que ya habíamos mencionado, como la línea 113, el WhatsApp o el correo electrónico del Ministerio de Salud. Por ahí me preguntan solamente Lima Capital. No, en realidad ya hay una aplicación que te permite ver a nivel de todo país, todo Perú. Les voy a pedir de todas formas a través del grupo. El grupo de WhatsApp nos va a servir justamente para poder compartir temas o información que nos ayude a alimentar más todo lo que tenga que ver con coronavirus o medidas preventivas contra el coronavirus. Yo les voy a pedir que después de esto también me consulten o me soliciten el link y yo inmediatamente se los paso para que puedan ver los mapeos donde están los puntos de infección. Siguiente. Evaluar la relevancia y necesidad de que los trabajadores realicen viajes de comisión de servicio. O sea, solo y solo si es que es necesario que se realice ese viaje, se debe tomar estas consideraciones. En caso se decida que el trabajador tiene que viajar, pues se deben asegurar que tengan la información más reciente sobre las zonas de propagación del coronavirus. Vuelvo a decir, frente a este otro punto, es necesario que todos puedan hacer el mapeo constante de cómo están las zonas de contagio a nivel nacional. Siguiente. Facilitar a los trabajadores de la empresa el acceso a los servicios de salud si presentan síntomas sospechosos de coronavirus. Y por ahí creo que están las primeras preguntas. ¿Cómo saber? O sea, el tema es que si tu actividad de trabajo ya está funcionando en este momento, o si está a punto de funcionar, pues lo primero, apenas tienes que tener un pequeño protocolo, el más inmediato de detección de síntomas. Repito, lo que sí vas a poder tomar acción es frente a los síntomas. Las personas asintomáticas pues van a ser un foco de infección que en este caso no tendrías hasta el momento cómo detectarlo, porque no existe un elemento todavía que te permita detectar los casos asintomáticos. Pero sin embargo, de los casos sintomáticos, apenas presenten estos síntomas, tú tienes la obligación ahora como empresa, como medida de control, poder brindar ese acceso al servicio de salud e inmediatamente derivarlo, dirigirlo al centro de salud más cercano. Y entonces acaba mucho a abogar y a trabajar bastante con los líderes de los equipos de trabajo si es que alguno no quisiese o se pusiese en un plan o en unas condiciones que no permitan que se dé el control y el acceso al servicio de salud como corresponda.
Lo siguiente que vamos a ver es las recomendaciones que se dan para los trabajadores. Véase que esto tiene, y repito nuevamente, se acomoda y se va ajustando a nuestro sistema de gestión, ya sea ISO 45000 u otro similar, porque está acogido a ciertos procesos del sistema de gestión. Recomendaciones para los trabajadores, dentro de las obligaciones que tienen ellos. Cumplir con las medidas de prevención adoptadas por el empleador. Siguiente, asistir a las capacitaciones que se realice o que realice el empleador sobre el tema del coronavirus. Ya habíamos dicho anteriormente que la empresa ahora está obligada a hacer capacitaciones con respecto a lo que el Ministerio de Salud publique. Pues entonces una obligación del trabajador es asistir a este tipo de capacitaciones, ya sea de forma digital o ya sea de forma presencial, tomando las consideraciones de distanciamiento adecuadas. Por favor, nuevamente, aquellos que están haciendo pintado de pantalla, evitemos que estemos haciendo eso porque incomoda y distrae bastante incluso al expositor. Muchísimas gracias. Siguiente. Utilizar los elementos de protección personal y de responder por el cuidado de estos elementos. Entonces, aún más se hace obligatorio, porque yo tengo entendido y se tiene sobreentendido que ya todos tienen en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo la obligación del uso de equipos de protección personal. Sin embargo, esta nueva normativa nos hace aún más el hincapié de que es obligatorio el uso de los equipos de protección personal, más aún aquellos que están vinculados directamente a la prevención de la propagación del COVID. Y definitivamente también el responder por el cuidado de estos elementos. Lo siguiente, está obligado y hay que hacerle ese hincapié también al trabajador de proceder responsablemente ante las medidas de prevención y control establecidas por la empresa y la autoridad sanitaria, Ministerio de Salud, en el caso de Perú. Eh, no nos gustaría llegar a un caso tan indignante de repente por trabajadores irresponsables a nivel de personas irresponsables como hemos tenido el caso hace poco en Piura, donde apenas se dio la libertad de poder hacer unas compras, se vio una fotografía donde estaban haciendo colas largas para poder comprar cajas de cerveza. O de repente niveles de responsabilidad como hemos encontrado hace 2 o 3 días en los centros comerciales, donde estaban llevándose televisores a gran escala, estaban comprando televisores, ¿no? Entonces, el tema de proceder responsablemente, ya hay actividades netamente dentro de cada una de nuestras organizaciones donde tenemos que motivar ese nivel de prevención. De esto no es un juego, la propagación no es un juego y el nivel de conciencia, si ya estamos hablando de temas laborales, se tienen que dar necesariamente en el trabajo. Pasamos mucho más horas en el trabajo que en casa y es sustentable que el nivel de conciencia con más poder y más fuerza va a ser en casa. Disculpen, en el trabajo. Lo siguiente que nos trae esta nueva normativa son las medidas de organización del trabajo. Para ello, ¿qué cosa nos está recomendando esta normativa? Nos dan dos acciones de control ante personas con sospecha y o diagnóstico de coronavirus. La primera nos dice, si es que ya estamos laborando, si el médico tratante para un trabajador dispone cuarentena, para un trabajador, valga decir la redundancia, o tiene una sospecha de que este trabajador tiene coronavirus, este deberá justificar su inasistencia ante el empleador, siempre y cuando tenga el respaldo del médico que lo trate, ¿sí? Ya sea confirmado con un certificado que corresponda y esté emitido por el médico tratante. En caso se descarte finalmente la enfermedad, y esta norma no lo dice, el tiempo que el trabajador se ausentó se podrá sujetar a un acuerdo de compensación entre el empleador y entre el trabajador, pudiéndose inclusive, si es que se da el lado del empleador, exonerar el tiempo de compensación. Y esto está permitido. Entonces, si por ahí decían, hay sospecha de trabajadores dentro de minas, veo que están comentando. Definitivamente, si hay un médico que pueda hacer la constatación, no necesariamente la direza, ¿sí? O no necesariamente un ente mayor
puede ser el médico. Si el médico hace un seguimiento y encuentra de que hay posible sospecha de coronavirus, inmediatamente se tiene que justificar la inasistencia. Lo siguiente, los trabajadores diagnosticados con coronavirus, o sea, confirmados con coronavirus, sí o sí dejarán de asistir a su centro de trabajo, operando la suspensión imperfecta de labores previstas en la ley. Vale decir que hemos tenido hace poco también sobre el tema de suspensión perfecta y suspensión imperfecta. Aquellos trabajadores que hayan sido confirmados, diagnosticados con coronavirus, esta norma nos dice que lo que aplica es la suspensión imperfecta. Significa que van a seguir percibiendo sus beneficios sin necesidad de laborar, ya sean vacaciones, ETS, y lo que corresponda, como si estuvieran laborando. Aquellos que todavía encuentran la dificultad de cómo harían, tengan en cuenta que esta normativa es obligatoria. Valga decir, ya salió también hace 2 días donde mencionan que esto, el no cumplimiento de esta normativa que estamos revisando en este momento es incumplimiento legal y por ende se hace ilícito y por tal habrían denuncias directas a los empleadores. Entonces ya es un tema también de conciencia, así como la ley 29783 de casos obligatorios, esta normativa aplica de la misma forma. Entonces hay temas que sí nos podemos sustentar y nos podemos apoyar con el tema normativo actual. Medidas de organización de trabajo, y en este caso las acciones que pueden ser acordadas entre trabajadores y empleadores para poder evitar la propagación del virus en los centros de trabajo. Y nos da las siguientes. Una de las posibles medidas que se pueden dar es la modificación de turnos de trabajo. Pues si antes trabajabas 8 horas, en este caso con la finalidad de evitar la exposición inmediata del trabajador en un área infectada y adoptar las medidas sanitarias correspondientes, pues se tendrá que hacer una reducción y o una modificación de los turnos, ya sea mañana, tarde, noche o reducción de horas, sin que se vea afectado el trabajador. Y esto previamente, repito, es un acuerdo entre empleadores y trabajadores. El foco principal acá de esta normativa que se hace obligatorio es justamente promover la prevención y evitar la propagación del COVID. Asimismo, se puede generar el acuerdo de licencias a los trabajadores, sujetas definitivamente a compensación en la forma y oportunidad que acuerden las partes, para evitar cualquier posibilidad de que se contraigan la enfermedad con ocasión del trabajo. Y bueno, cualquier otras, y la norma lo deja de esta forma abierta, que permitan optimizar la seguridad y salud en el trabajo. Y en este punto lo dejo muy importante. Si bien es una norma que te permite o está enfocada al tema laboral, de cumplimiento laboral obligatorio, y es más, acá acoge al área de recursos humanos desde el inicio del proceso de comunicación, el área de seguridad y salud en el trabajo se está convirtiendo en la actualidad en una de las áreas muy, pero muy importantes dentro de la organización frente a todo este proceso de la pandemia que venimos viviendo. Y frente a seguridad y salud de trabajo, salud ocupacional, nuestros médicos a nivel nacional son los que se están dedicando muchísimo más y están teniendo más trabajo que posiblemente cualquier otro puesto de trabajo en la actualidad. Incluso comparto con ustedes y he compartido también en las redes sociales, hay una proyección de cuáles serían los puestos de trabajo que tendrían mayor acogida pasado este proceso de cuarentena. Son 3 puestos de trabajo. Un puesto de trabajo que, por ejemplo, esté orientado al tema de ventas por Internet, a todo el tema de digitalización para poder hacer ventas, informatización. Entonces, ¿por qué? Porque los retails van a requerir volver a levantarse. El segundo son los trabajadores para trabajos de delivery, justamente para volver a mover el mercado, la economía que tiene que ver con alimentos o cualquier tipo de entregas. Van a decir, los deliveries van a ser el boom de cada día. Y el tercer puesto que está proyectado como más importante pasada esta cuarentena es los encargados de seguridad y salud en el trabajo. Y al ser la proyección que tenemos fuerte debido a lo que estamos viviendo, pues debemos ser los más formados, debemos ser los más conscientes y debemos tener esas herramientas más actualizadas a la mano. Y es por eso que también a raíz de eso es que venimos haciendo a través de SIC Soluciones Empresariales todos estos cursos gratuitos para con ustedes.
Continuamos. Ahora, también nos proporcionan esta normativa medidas de organización del trabajo, como por ejemplo las acciones habilitadas por la ley, porque ya existe a través de la ley, para evitar la propagación del virus en centros de trabajo, el famoso teletrabajo. Entonces, una vez que volvamos pasada esta cuarentena, repito, no todos vamos a volver a laborar y el empleador va a tener que tener sí o sí una obligación de priorizar quiénes van a hacer teletrabajo. Entonces, algunos dicen, oye, pero yo ya estoy en mi casa haciendo teletrabajo. No confundamos dos factores muy importantes, dos términos muy importantes, el teletrabajo versus el trabajo remoto. El teletrabajo tiene condiciones laborales ya estipuladas. El teletrabajo tiene consideraciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ya sea por el uso de computadores, ya sea por el ambiente de trabajo en casa, las conexiones eléctricas, y existen muchas estandarizaciones que se pudieran dar desde el lugar donde el trabajador va a realizar teletrabajo, a diferencia de el trabajo remoto, que fue una instancia que se dio en caso de emergencia. No hubo las condiciones adecuadas para que la empresa entregara los recursos para hacer teletrabajo y tampoco se consideraron todas las medidas adecuadas de seguridad y salud del trabajo para realizar dicho trabajo. Entonces, por eso que se crea el concepto de trabajo remoto. Entonces, frente al teletrabajo, y valga decir, si volvemos a nuestras actividades, ya no hay que pensar en trabajo remoto, ahora sí hay que pensar en teletrabajo, y ahí vamos a chambear más los encargados de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que considerar que esta es una modalidad especial de prestación de servicios, que en realidad no afecta directamente al servicio, puede que tenga ventajas y puede que tenga desventajas, que al final sí van a ser a favor de la organización, que una de las características es la utilización de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, ya sea instituciones públicas o privadas. A través del teletrabajo, los empleadores y trabajadores están facultados para pactar el cambio de la modalidad de prestación de servicios, pasando de un trabajo con presencia física, como lo teníamos antes de esta emergencia, a un nuevo esquema, el esquema oficial, formal, llamado teletrabajo, ya no trabajo remoto. Para ello debemos tener en cuenta y en consideración la naturaleza de qué actividades estamos haciendo. Definitivamente no puedes hacer teletrabajo si tienes un proceso productivo. Pudieran darse ciertos procesos de repente de forma tercerizada, como para reducir la exposición de contacto de personas. Todo ello se va a quedar muchísimo más claro en las próximas normativas que en nuestro país se puedan estar dando. Pero aún así, todo va a depender de la naturaleza de la actividad de la función. Y es más, teletrabajo ya está establecido en la ley número 30036 y esto salió en el año, si es que no me equivoco, en el 2003 y su reglamento lo deja más claro en el año 2015. Y acá está, también les estoy dejando cuál es el reglamento donde se estipula todas las características del teletrabajo. Consideraciones para el teletrabajo. La primera, que se debe tener una aplicación de teletrabajo y esta debe ser acordada por escrito entre las partes. No es que de frente ya, tú haces teletrabajo y ya. No, debe haber un acuerdo previo para realizar ese cambio. Calentándole un poquito una cuchara. Silenciando. Debe haber ese acuerdo, ¿sí?, entre ambas partes, empleador y trabajador. No es que, y les estaba diciendo, que de un momento a otro le digan, yo voy a hacer teletrabajo. No, debe existir ese acuerdo y ese acuerdo debe estar por escrito. La finalidad en realidad es facilitar este acuerdo. Ahora, ¿dónde hacemos este acuerdo escrito? Muchos lo deben tener en considerado. Si estuve trabajando, mi acuerdo, mi contrato inicial fue por trabajo presencial y ahora me estás pidiendo que haga teletrabajo, pues tengo que hacer unas consideraciones a ese contrato donde tú me decías que mi trabajo era presencial e incluso tenía horarios en específico. Entonces, esta nueva normativa, la 055-2020, pues también te da un modelo, te tiene un anexo con un modelo de cláusulas específicas que ya podrías considerar tú en el contrato. El acuerdo debe contener como mínimo información relativa a los medios que se emplearán en el teletrabajo, la parte de responsable de proveerlos el monto de la compensación, ¿sí?, si es que este fuera a cambiar, porque por teletrabajo puede haber variaciones de la compensación. En el caso de los bienes, el aporte del trabajador, así como información sobre la jornada de trabajo, entre otros requisitos formales. Es una nueva negociación prácticamente de contratación. Y esto se va a dar con más fuerza, repito, apenas digan se acaba la cuarentena, todos hay que volver al trabajo. Muy bien, todos volvemos a nuestra actividad de trabajo, pero no todo va a volver a ser igual.
portal vamos a hacer cambios dentro de nuestras contrataciones, los tiempos de trabajo, la dedicación, etc. y el famoso pues que se está proponiendo de teletrabajo. Teletrabajo es lo mismo que trabajo remoto, repito, no es lo mismo. Trabajo remoto se dio por la emergencia de un momento a otro sin haber tenido las previsiones adecuadas. Teletrabajo sí considera los recursos entregados por la empresa y al mismo tiempo las condiciones de seguridad que se deben tener en el ambiente donde se va a realizar teletrabajo. Antes de iniciarse la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo, debe sí o sí capacitarse. Y actualmente las capacitaciones están validadas para que se den de forma informatizada a todos los trabajadores sobre los medios informáticos, aquellos medios de telecomunicaciones o los análogos inclusive que se van a emplear para este proceso de teletrabajo, así como en otras materias relacionadas conformes a la ley que ya en este momento les acabo de mencionar, 2013 y 2015. La variación de la modalidad no afecta la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, la remuneración y demás condiciones laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Y acá, repito, esto deja un vínculo porque si es que a través del teletrabajo se van a hacer menores horas de trabajo, que ya está pasando en varias organizaciones y está permitido, pues definitivamente la calidad remunerativa va a tener que reducir de cierta forma. En algunos casos, en algunas mayorías de compañías no se está haciendo ello, ¿no? Atendiendo la causa que justifica la variación de la modalidad de prestación de servicios, correspondería que el teletrabajo tenga un alcance limitado. Valga decir, no tendrías la posibilidad de estar yendo como en oficina o de forma presencial de un puesto a otro puesto o yendo a ver las partes operativas de forma inmediata. Así que el alcance va a estar limitado. Y al mismo tiempo, por el tiempo en el que estamos viviendo el COVID. Si bien es cierto, hasta que no tengamos una solución definitiva, una eliminación total del peligro COVID-19, pues el teletrabajo no tendría una fecha estimada de culminación. Entonces ustedes le podrían dar en este nuevo contrato un tiempo limitado, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo que pueda durar la propagación al interior de la empresa o de repente al interior de la localidad o a través del país. Y si es que no se llegara a pesar de ese tiempo a controlar, se pudiera hacer una renovación nuevamente sobre la modalidad de teletrabajo. Otros aspectos importantes. Les mencionaba que una vez que volvamos a nuestras actividades de trabajo, una vez que las actividades vuelvan a empezar poco a poco a funcionar, el nexo, la comunicación, la participación y cooperación constante entre empleador o empresa y el Ministerio de Salud va a tener que ser mucho más efectiva y va a tener que ser mucho más constante disculpen, obligatoria. Entonces, el empleador va a tener que y tiene que permitir el ingreso de representantes del Ministerio de Salud y demás entidades de competencia dentro de las instalaciones de trabajo. Valga decir, otras entidades, me refiero también a SUNAFIL u otras similares. A efectos de poder identificar posibles focos de infección, igualmente debe dar aviso inmediato a las situaciones de riesgo y o propagación que se puedan dar dentro de la organización. Realidad actual, y lo dije hace un momento, existen empresas de muy altos estándares de seguridad que ya, a pesar de los estándares que hayan impuesto, hayan propuesto y hayan implementado, se han seguido dando casos de propagación del COVID. Y es más, a pesar de que han tratado de mantenerlo de forma, podría decirse, oculta o sin informar a otros medios. Pero el Ministerio de Salud está obligado, sí, a tener acceso a esa información de cómo está yendo el proceso de mitigación, de control o de propagación del COVID, sea dentro de una organización. Importantísimo. Esta normativa que acabamos de revisar es norma peruana, norma obligatoria. No hay opción. Todos nuestros protocolos, repito, que armemos, tienen que estar en función de todo lo solicitado en esta normativa. Sin embargo, nosotros también podemos tener otro soporte, ya sea internacional, con respecto a medidas de prevención frente al COVID-19 en el ámbito laboral. Y para eso tenemos, por ejemplo, y les voy a dejar acá las guías que estamos utilizando, incluso como empresa, nosotros venimos haciendo varios protocolos para diferentes clientes y nos seguimos enfocando en la resolución 055-2020 de la guía peruana y al mismo tiempo en internacionales. Tenemos, por ejemplo, la OIT, que es la lista de comprobación, donde hay muchísimos puntos para comprobar, por ejemplo, si es que posiblemente pudiera haber
personas que tuviesen el virus dentro de las instalaciones. Repito, aún así, a la OIT tampoco se ha considerado a los asintomáticos, porque no hay forma ahorita de detectarlo. Y si es que hubiese, pues sería invertiendo una cantidad fuerte de repente en pruebas como para descarte. Tenemos también la OSA, que es una guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus, en este caso el COVID-19. Esta es la guía. Y tenemos un artículo que tiene especie de guía, no es necesariamente una guía publicada o confirmada, pero es una lista de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para preparar el lugar de trabajo para el COVID-19. Estos tres documentos, aquellos que estén interesados en revisarlos para poder armar más precisos sus protocolos de empresa, pues me los pueden solicitar también directamente y se los comparto libremente, no hay inconveniente. La idea es que todos tengamos esta información para poder nutrir lo más posible nuestros protocolos de seguridad. Definitivamente, nada será igual al culminar el tiempo de cuarentena. Puede que algunos casos tengamos nuestros comedores en esta forma, donde no vamos a poder estar juntos y tampoco frente a frente. Puede que las colas a los comedores también pues estén dispuestas por ciertos límites de separación. Puede que cuando incluso vayamos a los servicios higiénicos, para el caso de los varones, incluso más que nada para el caso de los varones, sí, pues vamos a tener que suspender ciertos espacios con tal de mantener el distanciamiento social. Igual, las colas que en este momento ustedes ya están haciendo para entrar a los supermercados, que están haciendo para ir a una farmacia. Definitivamente los retails, y ya fue proyectado, van a demorar en levantarse. Poco a poco, y es algo de lo que posiblemente empezaremos a ver, serán muy pocas, disculpen, las personas que acudan a los centros de retail más grandes que tenemos en el país. Justamente por todas aquellas palabras que ustedes ya colocaron al escuchar a una persona COVID-19. Mientras que no exista una cura, pues todos vamos a seguir pensando. Por más que tengamos medidas de prevención, mitigación, estas no van a ir a la causa de raíz, así que tenemos que tomar más conciencia. Ahorita, quedarse en casa. Los ascensores, pues esa puede ser la realidad donde a pesar de que te digan 30, 40, 50 personas en un ascensor, pues vas a tener que tener un distanciamiento, la capacidad va a ser menor. Y bueno, si quieres ir al banco, pues ahora las colas en el banco, aparte de que internamente ya no todas van a ser internas, necesariamente van a tener que ser también externas de las organizaciones. Entonces, todas las medidas que se puedan dar, que se puedan pensar, imaginar, crear, van a estar orientadas justamente a tratar solo a contener lo que estamos viviendo en este momento, hasta que podamos tener pues una cura, una vacuna, donde que poco a poco podamos tener nuevamente la confianza de poder estar entre personas nuevamente, juntarnos y no estar en la conmoción o en el miedo de decir, ¿qué tal si me contagio? ¿Qué tal si voy en contacto con una persona vulnerable? ¿Qué tal si dentro de mi empresa, a pesar de todo de lo que estamos viviendo, no me van a pagar, me van a despedir, etc.? Todo actualmente viene a ser de forma miedo, viene a ser de forma negativa, y la única forma en que podemos contribuir ahorita es, como repito, formándonos para lo que se viene. Bien, en este momento acabamos de llegar a la prácticamente entre las últimas diapositivas, y si que tienen alguna pregunta antes de continuar. ¿Qué le pasaría a una mina que tiene casos positivos en sus colaboradores, pero la minera no avisa al Ministerio de Salud? Pues a la mina no le va a pasar nada, definitivamente, pero los empleadores sí van a entrar a procesos legales definitivamente, se va a tener que aislar a los trabajadores que tienen casos, y bueno, la mina no puede parar, la actividad una vez que ya empecemos a levantar la economía no puede parar, así que o se ven reemplazos, o no reemplazos de trabajadores, sino reemplazos netamente de quien cubran las actividades para continuar, pero son necesarias, ¿no? Con personas sanas, etc. Pero el tema legal se va a tener que seguir aplicando.
En mi empresa, a fines de marzo, correspondía a las elecciones de jefe de seguridad de elecciones. En ese caso, si estamos haciendo trabajo remoto, ¿se debe seguir el proceso? Eh, Frente a esa pregunta, no sé cómo trabajen el tema en su empresa, pero yo no he participado antes de jefe de seguridad, o no sé si se refieren de repente a comité supervisor. Si estuviese orientado a algo similar, eso se puede seguir trabajando siempre y cuando existan los acuerdos entre las partes que van a participar, trabajador-empleador. Y se pueden seguir trabajando de forma digital, para eso tenemos muchísimas herramientas que lo permiten. Y validando siempre y cuando la aprobación de ellos, ¿no? ¿Quién puede firmar y elaborar el protocolo de seguridad? Ingeniero colegiado, médico ocupacional, no está estipulado. Lo adecuado es que se pueda trabajar los protocolos siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud, repito, o aquellos que nos puedan brindar la Organización Mundial de la Salud. Si se consideran ellos, basta que lo firme el personal competente. Competente hablamos, puede ser el que lo desarrolla, un especialista, normalmente son los especialistas de seguridad y salud en el trabajo, con la capacidad de y alguien de la empresa, ¿no? Definitivamente alguien que representa a la empresa que está probando de que eso se va a implementar en su organización. O sea, acá no hay nada normado que pueda decir que sea un médico o un ingeniero colegiado. La medida es de prevención. En el sector de educación es posible retornar a las aulas siguiendo protocolos que se utilizan en otros países como China, donde los alumnos usan caretas, lentes, mascarillas. Puede que sí, pero también consideremos que en país Perú no se consideraron previamente el abastecimiento de muchos de los equipos de protección personal. Ten en cuenta que tampoco hay ingresos de materiales actualmente, por eso que incluso en mascarillas ahora se están aceptando y ya se hizo una resolución para estandarizar la producción de mascarillas en Perú porque no están ingresando. Entonces, sería ilógico decir vamos a volver a nuestras actividades con equipos que no tendríamos en el mercado, no cualquiera tendría acceso a estos equipos. Entonces también ya se dispuso que no va a haber clases presenciales durante todo el año, ¿no? Consulta. En caso de aplicarse el teletrabajo en una empresa, el encargado de SCT deberá supervisar las áreas de sus domicilios. ¿Cómo sería? Definitivamente, en caso se aplique teletrabajo, el encargado de seguridad está obligado a tener todas las condiciones de seguridad mínimas requeridas para hacer un trabajo seguro y saludable dentro de las instalaciones de la casa del trabajador. Eso no significa ni sería necesario de que el trabajador vaya a su casa. Repito, si estamos en un proceso de distanciamiento donde no deberías tener contacto constante con personas, pues existen todos los medios, existen las grabaciones, existen recomendaciones. Va a ser más complicado verlo directamente, definitivamente, pero eso no significa que el trabajo con eso pare, ¿no? Igual hay que seguir trabajando. Consulta, dice. ¿Cómo podríamos controlar el ingreso de comida en una construcción? Ya que los trabajadores llevan su comida para que almuerce en la obra. Ya, definitivamente. Eso se da y se da mucho en terceros porque la empresa principal evita tener controles sobre empresas terceras o de repente personal de menor rango dentro de la organización. Frente a esta situación, se hace obligatorio, se hace necesario tener dentro de nuestro protocolo medidas que obligan a estandarizar el ingreso de alimentos y por qué tipo de personas está ingresando. Y para ello, nuestra cadena de provisionamiento debe tener también unos estándares de cumplimiento. Vale decir, lo más adecuado es que sea a través de una empresa que cumpla ciertos protocolos sanitarios adecuados para brindar alimentación. Si no cumpliese, ni siquiera deberían permitirlo, ya sea para proveedores o sea para personal de menor rango dentro de la organización. Pero eso sí, eso debe ser el cumplimiento obligatorio. Ya no hay ese problema del tercero. No, en este caso ya no se daría esa forma, ¿no? Porque es un foco de ingreso del virus. Repito, hay tantas preguntas que no puedo contestar todas. Estoy contestando así salteadas. Los que me apoyan a contestar preguntas, muchísimas gracias. Y asimismo a todos van a tener mis números de contacto para también poder hacer consultas. Por aquí, ¿Sunafil fiscalizará la prevención sobre COVID-19? Sí. Es más, ya está haciendo fiscalización de forma remota o a través de teletrabajo.
Ya hay varias empresas que les está llegando. Y por ahí me preguntaron la otra vez, a mí me ha llegado una notificación vía correo electrónico de Sunafil. No es usual porque lo adecuado es que se trabaja a través de la plataforma, las inspecciones, pero debe ser también que todos están sufriendo ahorita un cambio dentro de todos sus procesos. Así que si la información es formal, el correo es formal y puedo constatarlo también a través de una llamada, pues sí, se están dando las fiscalizaciones de Sunafil en este momento. ¿Hay algún formato o estructura de protocolos de bioseguridad en centros comerciales? No. ¿Ya? Como repito, toda la información formal ahorita la van a encontrar en la página del Ministerio de Salud. Les estoy dejando ahí, como les menciono, los links. Aún así, algo oficial todavía no hay. Pero muchos profesionales sí están lanzando protocolos. Podría tomarse como una idea. Lo adecuado es que se consideren todas las medidas básicas que el día de hoy acabamos de estudiar. Consulta. Dice, si bien existe la publicación de la resolución tal para fabricación de mascarillas de tela, ¿es recomendable el uso de estas? Claro que sí. Lo que pasa es que también tengan en consideración que tenemos dos focos de población. Una que está expuesta directamente al virus, que para eso son las N95, las estandarizadas por el nivel de riesgo, y las otras que es para simplemente contener el contacto. Entonces, para esas es más que suficiente aquellas que se están fabricando a través de este estándar nacional. ¿Hay un periodo límite para implementar los protocolos de prevención ante COVID para la entidad que apertura sus actividades? Toda norma es implementable al día siguiente. Esta ya salió, me parece, en los primeros días de marzo, así que se debió haber implementado para las empresas que ya están trabajando al día siguiente. Entonces, téngase en cuenta, si ustedes empiezan a trabajar, no sé, le dicen la otra semana, yo no puedo darme el lujo, o ustedes como profesionales no se pueden dar el lujo de empezar a laborar sin previamente tener un protocolo. Entonces, sería como decir, ya, empiecen como salga y ya mañana hago los protocolos. No, no es profesional y tampoco es lo adecuado. Entonces, lo adecuado es que los protocolos siempre estén previamente o antes de empezar una actividad. Los organismos centrales lanzarán un protocolo guía de prevención para las empresas o cada empresa tendrá que elaborarlo. Mira, actualmente, debido a que las prioridades están yendo por ciertos sectores de obligación, los protocolos no están siendo formales todavía por el Ministerio de Trabajo o por el ente oficial que es el MINSA. Sin embargo, sí ya se están lanzando modelos. Yo estimo que de acá a unos meses donde ya digan, volvemos a nuestras actividades, hagan oficiales los protocolos que ya se están por ahí lanzando. Porque, repito, imagino que ustedes también en varias redes deben haber visto que ya muchos están creando protocolos para construcción, que no les digo que esté mal, están buenos, pero no es oficial. Entonces, no tampoco significa que porque no sea oficial no sea bueno, ¿no? No tiene nada que ver uno con lo otro. Sí, yo estimo de verdad que una vez que empecemos ya a progresivamente iniciar actividades, van a empezar a oficializar protocolos específicos por sector, porque ese es el requerimiento principal. A nivel país tenemos ese seguimiento siempre normativo, ¿no? El qué hay que hacer, cómo lo hay que hacer y una guía. Entonces ya acá tenemos una guía más o menos de puntos extensos, pero por ahí por cada sector va a ser su normativa mucho más específica, ¿no? Dice, consulta, ¿cómo saber que un colaborador está infectado con el virus? ¿Podría existir reglas y es necesario que tengan detector de pacientes portadores con el virus? Mira, el cómo saber es detectando los síntomas que hemos visto al inicio del curso. Si tienes, puedes tener un montón de medidas. Por ejemplo, si quieres saber fiebre, pues tienes los termómetros. Si quieres saber si es que de repente basta que tú lo veas estornudar y ya es un índice y tienes que hacer un descarte. Mientras que esto no tenga, y repito, a nivel mundial todavía sigue en estudio este virus, porque todavía no tiene cura, sigue en estudio. Entonces, todo lo que se te ocurra, así apenas estornude, apenas venga de afuera, tiene que lavarse las manos, desinfectarse. O sea, hay que ser ligeramente psicóticos para poder tomar medidas apenas se detecte uno de los síntomas. Efectivamente, las pruebas rápidas no son netamente confiables. Entonces, todo es prevención mientras que el virus siga ahí. No estamos eliminando peligro.
A lo mucho, imagínense que se están poniendo un casco para todo lo que venga. Si se les cae el casco, ya fueron. ¿Podría adaptar mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo para el protocolo? ¿O el protocolo es un documento muy diferente a este? El protocolo viene a ser como un procedimiento, viene a ser como un instructivo, viene a ser como un estándar dentro de tu organización, según el nivel que tú le puedas dar. ¿Que va a repercutir, a tener otras consideraciones dentro de tu plan anual? Sí, definitivamente. Tienes que replantear nuevamente tu plan anual. Porque si tu plan anual antes estaba enfocado a otros peligros y riesgos que habías localizado en tu IPRC, ahora que hagas tu actualización del IPRC frente al COVID, pues va a tener que arrojar nuevos indicadores o nuevas necesidades para tu plan anual. O sea, se va a tener que actualizar. ¿Qué medidas de control recomienda para la incorporación laboral teniendo en cuenta que las empresas tendrán recursos limitados y querrán ahorrar costos? Frente a ello, y hasta que no tengamos la vacuna, y por eso el curso, y lo mencioné varias veces para que no se perdiera la idea de lo que hemos revisado, es las medidas que nos están dando es básicamente vuelvan o salga, acabemos la cuarentena, pero no se confíen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos solo los puestos que son necesarios elaborar, vienen a elaborar. Todo lo demás, teletrabajo. Y de los que son necesarios elaborar, veremos quiénes son necesarios que estén todo el día y quiénes no. Y de los que estén todo el día, veremos cómo vamos. Y la idea es que vas reduciendo y reduciendo las posibilidades de tener trabajadores. No te queda de otra hasta que no se elimine adecuadamente el riesgo. Y ahora, existen otros controles que ya estoy viendo también en varios compañeros especialistas y profesionales en varias empresas grandes, donde incluso ya están haciendo la desinfección con ablandamiento de las suelas del zapato para poder absorber lo que pueda tener los zapatos, luego pasan por el piso con lejía, luego de pasar con el piso con lejía pasan sobre una plataforma que les permite limpiar la suela de los zapatos, luego de eso pasan a toda una hilera donde hay lavatorios y se pueden lavar todas las manos antes hasta el antebrazo, luego recién hacen contacto con un agente de seguridad que les rocía alcohol en gel para que se puedan rociar en todas las manos y recién después de eso hacen la medición de temperatura, si tiene o no tiene fiebre y pasa a laborar. O sea, es toda una secuencia para poder detectar o ir detectando cuáles son los síntomas posibles o evitar esos síntomas posibles. Es todo una creatividad. ¿El aire acondicionado puede ser fuente de contagio en las oficinas? Posiblemente que sí. No se olviden, y acá la fuente, y lo dijimos también al inicio, el que en realidad puede producir el contagio no es que se dé en el aire, no es que respire y el virus esté en el aire. Este solamente se da de persona a persona a través del fluido o las gotitas de fluidos que puedan salir a través de la tos, el estornudo o el hablar. Y estas gotitas pueden pegarse ya sea en las superficies del aire acondicionado o en otras superficies. Y supongamos que estas gotitas se peguen en el aire acondicionado y tú prendas el aire acondicionado, pues directamente te estás echando estas gotitas. Y son estas las que podrían contener pues, el coronavirus. Entonces, si trabajamos de esa forma, vamos a ver que hay muchos puntos o focos a considerar. Bien, señores, entonces, vamos a continuar. Como ya saben, al final me encanta, y mientras que van resolviendo la encuesta voy contestando preguntas, pero viene la secuencia. Los próximos webinars certificados 2020 que tenemos. En mayo, les comento, tenemos el de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Trabajo en función de ISO 45001. Este no es por 2 horas, este ya es un certificado mucho más consistente de 8 horas, al igual que el de habilidades de dirección de equipos, uno que tenemos bastante expectativa porque acá vamos a aprender sobre liderazgo, negociación y otras habilidades que son muy importantes para manejar sistemas de gestión orientado a ello. El de SA 8000 2014, responsabilidad social. Tenemos el de las directrices para las auditorías y sistemas de gestión. Y en junio tenemos el de gestión de la continuidad del negocio. Y después de esto estamos iniciando con fuerza los cursos certificados de auditor interno ISO 45, auditor interno SA 8000 y auditor interno ISO 9001. Estos nos hemos orientado también mucho al pedido de ustedes como participantes. Ahora, ¿por qué les menciono esta estructura de cursos que se vienen? Porque se viene la evaluación y esta evaluación que vamos a hacer en este momento tiene 5 preguntas y los ganadores, los 3 ganadores, tienen premios. El primer puesto se lleva la certificación gratuita para 3 de nuestros cursos de 8 horas. El segundo puesto
se lleva 2 certificaciones gratuitas de los cursos de 8 horas y el primer, disculpen, me equivoqué en la secuencia. Primer puesto, 3, segundo puesto se lleva 2 y tercer puesto se lleva una certificación gratuita de los cursos de 8 horas. Entonces, dicho el premio, procedemos a la plataforma de evaluación. Aquellos que son nuevos, que nos vienen, y incluso también aquellos que ya nos vienen siguiendo hace varios días, saben que nuestros exámenes los hacemos en kahoot.it. Les voy a pedir en este momento, de preferencia, que entremos a través de otro equipo que no sea donde están visualizando en este momento. Ingresen a través de un celular, tablet, que tenga internet complementario al que ustedes están visualizando ahorita en la pantalla. Entonces, ingresan a kahoot.it y les va a pedir un game pin. Yo les voy a dar el game pin. Luego que coloquen el código, el game pin, van a colocar sus nombres para saber quiénes son. ¿Cómo funciona? Bastante atención. ¿Cómo funciona esta evaluación? En la pantalla, ustedes van a ver la pregunta y van a ver las alternativas posibles de la pregunta. También van a ver un contador de tiempo, así que bastante cuidado. Si se les acaba el tiempo, es como si no hubieran contestado la pregunta. Entonces, en la pantalla ustedes van a ver la pregunta y van a ver las alternativas. Sin embargo, en su otro equipo complementario, van a ver solamente las figuras que corresponden a las alternativas que vean en pantalla. Significa que si yo considero que la respuesta correcta es producidos por materiales sólidos y veo que es el cuadrado rojo con figura triangular, en mi otro equipo complementario voy a marcar el cuadrado rojo con figura triangular. Así de sencillo, así de simple. Bien, perfecto. Ya otros ya están en el pin. Bien, vamos a compartir el pin. El pin es 8842448. ¿Me confirman si ya todos pueden ver pantalla, por favor? ¿Me confirman si todos ven la pantalla de Kahoot, por favor? Ya, perfecto. Listo, aquellos que ya estén ingresando, siempre háganle por favor un toque a su pantalla de celular o tablet para que no se les bloquee y lo saque de la aplicación. Vamos a empezar en 10 segundos. Listo, 5, 4, 3, 2, 1, iniciamos. Prevención COVID-19. ¿Qué son los coronavirus? Bien, no son bacterias, ya no mezclemos. Por ejemplo, les comento esto porque en el colegio de mi hijita que está en inicial le decían que el coronavirus era una bacteria. No tiene nada de sentido, no es una bacteria. Tampoco es una... bueno, el COVID-19 está considerado como la enfermedad, pero el coronavirus en realidad son virus y lo hemos visto dentro de la terminología de la OMS. Exacto, su nombre lo dice, exacto. Pero aún así, repito, a mis hijitos, a pesar de que están en particular, les están enseñando eso.
Muy bien, vamos a ver cómo está el puntaje. Hay alguien que se llama 888-42448, va en primer lugar, le sigue Pedro y le sigue Carlos. Siguiente pregunta. ¿Cómo no es transmitible el COVID-19 de persona a persona? Bien, no se transmite definitivamente al mirarse. Sé que no se psicocende porque alguien tenga coronavirus y me mira, me voy a infectar. No. Vale decir que existe, o sea, no es broma, y sí existen personas que creen que solamente porque ven a una persona que está con coronavirus ya están en toda la sensación de que tienen lo mismo. Bastante cuidado. Entonces, solo se transmite a través de las gotitas del fluido, ya sea que se produzca al toser, al hablar o al estornudar, o al contactarse con algún elemento, ¿no? Pedro, Renzo y Brigitte van en los 3 primeros puestos. El virus no ingresa a nuestro cuerpo por A ver, hay algunos que todavía están en GamePims. Confirmo, el GamePim está abajo de la pantalla, 8842448. Y todavía como para participar en las preguntas que vienen. No está mal. Excelente. Respecto a las respuestas, no se transmite, no ingresa al cuerpo por la piel. No crean que... Y es por eso que les decía que basta que puedan tener contacto por las manos con el coronavirus y basta que se laven constantemente las manos, es lo mejor. Porque si se ponen guantes y tienen contacto con el coronavirus, ese guante, quién sabe dónde vaya a parar después de que lo utilicen o vuelven a tocarlo después, entonces prácticamente están aumentando el riesgo. Lo adecuado es el lavado y siempre va a seguir siendo el lavado adecuado de manos y correctamente, ¿no? El ingreso se da a través de los ojos, la nariz y la boca. Renzo, Brigitte y Pedro. Siguiente pregunta. 4 de 5. ¿Cuál no es un número de atención si presento los síntomas? Bien, no es un número de atención el 993-849-387, porque ese número es mío. Ya, adelanté a poner ahí mi número telefónico. Sí es un número para atención para el COVID-19, el 113, el WhatsApp 9528-426-623 y el correo electrónico infosalud@minsa.gov.pe. Renzo, Brigitte y Janine. Última pregunta. ¿Cuál es la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral? Muy bien, la resolución ministerial 055-2020. Y muchos se van a confundir o se marean o mejor aún lo aprenderán porque en seguridad pues tenemos el decreto 005-2012, tenemos la resolución ministerial 050-2013 y esta es la 055-2020. Ya están, con los 5 ya están muchos muy mareados. ¿Ya? Pero bien, es la resolución ministerial 055-2020-TR. Entonces, viene lo más esperado por aquellos que han contestado lo máximo posible sus respuestas y se han hecho acreedores a los premios del día de hoy. Ten en cuenta también, y aprovecho a comentarles a todos, estos cursos gratuitos, desde el que hemos empezado el día domingo pasado con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y hoy día que estamos terminando con
medidas de prevención frente al COVID-19 para reinicio de labores, los vamos a repetir nuevamente porque ha habido bastantes interesados que de repente no pueden ingresar a la sala, ya sea por red o sea por motivos de capacidad de sala. Repito, pasen la voz a todos sus compañeros que los vamos a volver a repetir, inclusive en 3 horarios a solicitud, en la mañana, en la tarde y en la noche. No, Isabela, no. No debió haber salido ese audio. Muy bien. Los ganadores son Renzo Paez, primer lugar, felicidades. Brigitte Núñez, segundo puesto, felicidades. Y Janine Orozco, tercer puesto, felicidades. Les voy a pedir enormemente, ahora que les envío las diapositivas, que me escriban, bueno, disculpen, que escriban a Six Solutions Training, a los números que se encuentran en la última diapositiva del material que se les entrega, indicándoles el puesto y su correo electrónico y que han ganado hoy día, ¿no? Solo para registro. En esta semana, a todos los que han ganado se les va a hacer llegar sus correos formales con el premio. Sí, efectivamente, el material va a ser enviado a sus correos. Perfecto. Antes que se retiren, porque esta es la parte en que ya vamos contestando preguntas adicionales, les voy a pedir también que ustedes vayan llenando unas preguntas para nosotros. Y es la encuesta de satisfacción, donde obtenemos información de parte de ustedes de qué les pareció este curso, al mismo tiempo qué tenemos por mejorar y qué otros cursos desean que abramos también de forma gratuita. En este momento, en el chat, les estoy poniendo, por favor, la encuesta de satisfacción. Lo único que tienen que hacer es copiar el link dentro de su explorador y llenar la encuesta, por favor. Son solo 9 preguntas. Por el mes de abril estamos descansando, aunque no lo crean, sí el capacitador está cansado. Así que por el mes de abril estamos culminando ya con nuestros programas de formación.